Imagina un lugar salvaje, una tierra de colinas y vastos valles, donde la vida era simple, pero desafiante. Este era el oeste americano a mediados del siglo XIX, un territorio que apenas comenzaba a ser explorado y que aún pertenecía a México. Un destino incierto, pero con el potencial de un cambio radical. En 1848, un descubrimiento cambiaría para siempre la historia de esta región y de todo un país. James W. Marshall, mientras trabajaba en un molino en el norte de California, encontró pequeñas pepitas doradas en el lecho de un río. Ese simple hallazgo no solo cambiaría su vida, sino que iniciaría una de las mayores migraciones humanas hacia un solo destino, California. En cuestión de meses, hombres y mujeres de todas partes del mundo comenzaron a llegar, atraídos por la promesa de riqueza y nuevas oportunidades. Así empezó la llamada fiebre del oro, un fenómeno que no solo definió a California, sino que transformó a los Estados Unidos y a su gente. Para muchos, la fiebre del oro simbolizaba el sueño americano, esa esperanza de encontrar algo valioso en un lugar lejano, a través de esfuerzo y perseverancia. Sin embargo, este sueño no estaba al alcance de todos. A menudo, las historias de éxito se mezclaban con tragedias y desilusiones. Caravanas enteras de inmigrantes cruzaban montañas, soportaban largos caminos polvorientos y enfrentaban incontables desafíos para llegar a esta tierra prometida. Muchos eran jóvenes buscando fortuna, algunos traían a sus familias enteras, otros llegaban solos, impulsados únicamente por el deseo de una vida mejor. Pero la fiebre del oro no era solo sobre encontrar riqueza, era también una lucha por sobrevivir, por reclamar tierras y por abrirse paso en un territorio hostil. La vida de un minero no era fácil, y muchos enfrentaban el agotamiento y el hambre en su búsqueda de fortuna. San Francisco, un pequeño puerto en la costa de California, se convirtió rápidamente en un centro de actividad frenética. Personas de todas partes llegaban en barcos abarrotados, ansiosas por comenzar su búsqueda y aprovechar la nueva fiebre del oro. Pero, ¿te has preguntado qué tan profundo fue el impacto de esta fiebre del oro? ¿Cómo cambió el destino de California y la historia de los Estados Unidos para siempre? Hoy exploraremos cómo esta fiebre por el oro dio forma a California, a sus ciudades, a su economía, y a su gente, dejando un legado que todavía resuena en la sociedad moderna. Bienvenidos a esta fascinante historia de aventura, fortuna y transformación. Antes de que el oro transformara California, este territorio tenía una realidad muy distinta. En los años 1840, California era una región lejana y poco desarrollada, bajo el control de México. La mayoría de sus habitantes eran pueblos indígenas, que vivían de la tierra desde hacía miles de años, y una población mestiza de colonos mexicanos. En esta época, la economía estaba basada principalmente en la agricultura y la ganadería. Los pueblos indígenas de California tenían una rica y diversa cultura, con costumbres y tradiciones que se habían transmitido por generaciones. Sin embargo, con la llegada de los colonos europeos y mexicanos, su forma de vida comenzó a verse amenazada. Las tierras de los indígenas pasaron a manos de los rancheros mexicanos, y sus comunidades fueron obligadas a adaptarse a nuevas reglas. Durante las primeras décadas del siglo XIX, California llamó la atención de exploradores europeos. Estos aventureros veían en esta región un potencial para el comercio y la expansión territorial. Fue en parte gracias a estos exploradores que la belleza y riqueza de California comenzaron a conocerse en el mundo. En aquellos años, California era una parte importante del vasto territorio mexicano, administrado por el gobierno de México. Las tierras se organizaban en grandes ranchos concedidos a colonos y militares leales al gobierno mexicano, lo que estableció una sociedad de haciendas en gran parte de la región. Las familias mexicanas que vivían en estos ranchos desarrollaron una vida ligada a la agricultura y ganadería. Los vaqueros, conocidos por sus habilidades con el ganado, eran esenciales en este sistema, y su influencia se puede ver aún hoy en la cultura y tradición vaquera del oeste estadounidense.
Además de los ranchos, las misiones católicas eran una parte fundamental de la estructura social y económica de California. Estas misiones servían no solo como centros religiosos, sino también como comunidades donde los indígenas eran educados y trabajaban en la agricultura. Para las familias mestizas y los indígenas, California era una tierra de convivencia, pero también de tensiones. La vida rural estaba lejos de la opulencia, y las comunidades locales tenían que lidiar con las duras condiciones de la vida en el campo. Esta tranquilidad aparente llegó a su fin con la guerra entre México y Estados Unidos en 1846. Una guerra que culminaría en la cesión de California a Estados Unidos a través del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, que transformaría por completo el destino de esta región. La anexión de California a Estados Unidos le dio la bienvenida a colonos norteamericanos interesados en las posibilidades económicas de este nuevo territorio. Sin embargo, pocos imaginaban que un simple descubrimiento en un pequeño molino desencadenaría una verdadera explosión de migración e interés. California, una tierra de ranchos y misiones, de indígenas y mestizos, estaba a punto de cambiar para siempre. En poco tiempo, este territorio pacífico se convertiría en el epicentro de una frenética búsqueda de riqueza, con consecuencias que darían forma a su futuro y al de la nación estadounidense. Los campos de oro de California eran un paisaje lleno de improvisación y esperanza. Los buscadores llegaban a las colinas y ríos, armaban sus carpas, y se preparaban para la ardua tarea de encontrar oro. La fiebre del oro había transformado estas tierras, y donde antes había tranquilidad, ahora había miles de personas trabajando. El oro despertaba ambición y a veces violencia. Las disputas por territorios eran frecuentes, y la competencia era feroz. En los campamentos mineros no existía una estructura legal sólida, lo que generaba conflictos que en ocasiones se resolvían a golpes o con armas, ajando en condiciones precarias. La técnica más común utilizada por los mineros era la batea. Los buscadores pasaban horas agachados sobre los ríos, llenando sus bateas de agua y arena, esperando ver el brillo dorado del oro al filtrar los sedimentos. Sin embargo, encontrar pepitas era raro, y muchos pasaban días sin ningún hallazgo. La vida en los campos era agotadora. Los mineros trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, a menudo sin encontrar nada. Las condiciones eran duras, el cansancio, la falta de comida fresca y la exposición a la intemperie hacían que la vida en los campos fuera difícil y solitaria. Con el aumento de personas, surgieron campamentos mineros que parecían pequeñas ciudades improvisadas. Se levantaron tiendas, tabernas y mercados para abastecer a los buscadores. Estos asentamientos eran ruidosos, llenos de actividad y oportunidades, pero también peligrosos. El oro despertaba ambición y a veces violencia. Las disputas por territorios eran frecuentes, y la competencia era feroz. En los campamentos mineros no existía una estructura legal sólida, lo que generaba conflictos que en ocasiones se resolvían a golpes o con armas. Los campos de oro eran un crisol de culturas. Gente de diferentes lugares del mundo convivía en estos campamentos, desde estadounidenses hasta inmigrantes de China, México, Sudamérica y Europa. Este encuentro cultural enriqueció la vida en los campos, aunque también generó tensiones y conflictos. Los inmigrantes chinos, en particular, formaron una parte significativa de los buscadores de oro. Venían atraídos por la promesa de riqueza, pero a menudo enfrentaban discriminación y condiciones de trabajo más difíciles que sus compañeros estadounidenses y europeos. Aún así, su dedicación y habilidad en la minería se destacaron en los campos de oro. Las noches en los campamentos ofrecían un respiro a los mineros. Después de un día agotador, muchos se reunían en torno a fogatas, compartiendo historias, cantos y algo de compañía. En estos momentos de descanso, los buscadores encontraban alivio, aunque fuera breve, de la dureza de su rutina.
Muchos mineros vivían el día a día, gastando sus pequeñas ganancias en comida, suministros y en ocasiones entretenimiento en las tabernas locales. En estos establecimientos, los buscadores podían disfrutar de una comida caliente y compañía, pero estos lujos eran costosos. A menudo, el oro que encontraban apenas les alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. Para cada historia de éxito, había muchas más de decepción. La mayoría de los buscadores nunca encontraron la gran fortuna que soñaban, y sus ahorros se agotaban sin resultado. Sin embargo, el sueño del oro seguía atrayendo a miles, y algunos pocos afortunados lograron encontrar pepitas lo suficientemente grandes para cambiar sus vidas. La fiebre del oro trajo consigo historias de perseverancia, de diversidad y de grandes desafíos. A medida que miles de personas llegaban a California y establecían sus vidas en los campos de oro, las semillas de una nueva sociedad se iban plantando. La fiebre del oro no solo afectó a los buscadores de fortuna. California, que antes era una región aislada, pasó a ser un epicentro de actividad y desarrollo. Ciudades como San Francisco crecieron rápidamente, pasando de ser pequeños asentamientos a grandes centros comerciales y culturales en cuestión de años. El crecimiento de San Francisco fue tan acelerado que la infraestructura tuvo que desarrollarse a pasos agigantados. Nuevos edificios, tiendas, hoteles y salones surgieron para satisfacer la demanda de los miles de recién llegados. Comerciantes, artesanos y empresarios de diversas partes del mundo vieron una oportunidad en esta región en auge y contribuyeron al crecimiento económico de California. Pero no todo el impacto de la fiebre del oro fue sobre los buscadores de fortuna. La demanda de suministros, alimentos y servicios impulsó otras industrias, como la agricultura, la ganadería y la construcción. Se desarrollaron granjas para alimentar a la creciente población, y rutas comerciales conectaron a California con el resto del país y con el mundo. Este rápido desarrollo ayudó a que el gobierno de Estados Unidos viera la importancia de una conexión directa con California. En 1869, el ferrocarril transcontinental fue completado, uniendo la costa este con la costa oeste y facilitando el flujo de personas y mercancías. La fiebre del oro había sido un factor crucial para impulsar esta obra de infraestructura que revolucionó el transporte en el país. California también se convirtió en un crisol de culturas. Personas de China, México, Europa y otros lugares llegaron atraídos por el oro, trayendo consigo sus costumbres, idiomas y tradiciones. Esto enriqueció la cultura de California, y hoy, el estado sigue siendo uno de los lugares más diversos y multiculturales de Estados Unidos. Sin embargo, esta diversidad también dejó muchos desafíos. Muchos inmigrantes, especialmente los chinos y mexicanos, enfrentaron discriminación y condiciones de trabajo injustas. Leyes y actitudes discriminatorias limitaban sus derechos y oportunidades, generando tensiones sociales que durarían décadas. La fiebre del oro también cambió el sistema económico en la región. El oro extraído de California comenzó a circular rápidamente, lo que llevó a la creación de bancos y establecimientos financieros. Este crecimiento económico contribuyó al desarrollo de una economía más compleja en California y estimuló el comercio en el Pacífico. A nivel nacional, el impacto de la fiebre del oro fue profundo. La región de California, que se unió a Estados Unidos en 1850 como parte del Compromiso de 1850, se convirtió en un territorio clave para el desarrollo y la expansión nacional. Esta anexión fue vista como una oportunidad estratégica, ya que le dio a Estados Unidos acceso directo al Océano Pacífico y al comercio con Asia. El ingreso de California como estado libre también alteró el equilibrio de poder en el Congreso entre estados esclavistas y no esclavistas, exacerbando las tensiones que finalmente llevarían a la guerra civil. La fiebre del oro fue, en muchos sentidos, uno de los catalizadores de estos conflictos internos en la nación. Aunque la fiebre del oro terminó, su legado sigue vivo.
California es hoy uno de los estados más influyentes y prósperos de Estados Unidos, y mucho de eso se debe a la herencia de la fiebre del oro. La industria, la diversidad cultural y el espíritu de innovación que se sembraron durante esa época todavía son pilares fundamentales del estado. Desde entonces, California ha sido un símbolo de oportunidades y sueños por cumplir, un lugar donde la promesa de una vida mejor atrae a personas de todo el mundo. El impacto de la fiebre del oro en la economía, la cultura y la identidad de California sigue siendo evidente en su vibrante sociedad actual. La fiebre del oro en California no solo transformó a una región, sino que marcó el inicio de una era de cambios económicos, sociales y políticos en todo Estados Unidos. Si te ha gustado este viaje por la fiebre del oro en California y quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario. ¿Qué opinas sobre el impacto de la fiebre del oro en la historia de Estados Unidos? Nos encantaría saber tu opinión. Gracias por acompañarnos, y hasta el próximo episodio.